Doctor Alejandro Cáribas es abogado, administrador, fue presidente de un banco pequeño en Venezuela y también fue superintendente de bancos. Tiene una visión periférica sobre la situación de las finanzas en Venezuela en general. Ese tema fundamental del control de cambios que ha demostrado su fracaso después de todos estos años porque ha aumentado la fuga de capitales, la inflación desbordada, fuera de control absolutamente, y ahora hay 4 tipos de cambios creando mayores distorsiones mientras el gobierno no hace nada a la fecha que estamos hablando para controlar la inflación o para al menos combatirla. El gobierno intentó abrir unas cuentas en dólares en territorio venezolano para tratar de convencer a la gente de que mantuviera aquí su plata, pero eso además ha creado desconfianza. Ese mecanismo, inclusive hay gente con miedo de que pueda generar una especie de corralito como lo que ocurrió en Argentina, donde los ahorros de la gente fueron técnicamente embargados por el gobierno, inmovilizados. En este ambiente de falta de información oficial sobre cómo está la economía, ¿cómo es? ¿Hay un grado de paranoia o hay un grado de riesgo verdadero que el gobierno pueda acometer acciones de ese tipo? Yo creo que el problema que se plantea en el gobierno es una falta de divisas, no una falta de bolívares. Y falta de información también. Y por supuesto, falta de información, sí. Lo que ocurre es que la guía del llamado dólar paralelo son las operaciones que se realizan en la frontera venezolana o colombiana por el lado de Cúcuta. Y allí pues existe un conjunto de factores que no son normales para el resto del país. Ahí el problema del contrabando, fundamentalmente el contrabando de gasolina, fundamentalmente ese, pero también el contrabando en general, la necesidad o la pertinencia que el ciudadano colombiano que devenga sus ingresos en pesos los cambie en bolívares para venir a Venezuela a comprar bienes y servicios mucho más baratos. Entonces, todos esos elementos generan una importante demanda, ¿verdad?, de divisas por un lado y de bolívares por otro. Ello hace pues que, me imagino, con información de las casas de cambio cucuteñas, se levante esa información de cómo se transaron las divisas allí. En estos días escuchaba algunas personas haciendo referencia al tema del corralito, sobre todo cuando ese jueves y viernes que el dólar paralelo pasó de 300 y tanto a 400 y tanto, aumentó más de 100 en un par de días. Entonces decía que probablemente una de las medidas para combatir ese incremento de la tasa de cambio tasa de cambio paralela era un corralito. El corralito no es más pues que una medida de restricción para la movilidad del dinero de las personas que la tienen en las instituciones financieras. E inclusive yo señalo que de una manera desproporcionada y un tanto irresponsable se llamaba a las personas a que sacaran dinero de los bancos, a que tuvieran el dinero en efectivo porque lo iban a prohibir, etc. Básicamente es la histeria que se desató en las redes sociales. Sí, allí se decía, inclusive se aconsejaba a las personas que sacaran el dinero en las instituciones bancarias y que guardaran el dinero porque iba a haber una medida pues, de limitación del dinero que las personas podían sacar, etc. Bueno, todos sabemos que, o por lo menos la referencia más inmediata que recordamos el corralito en el 2001 en Argentina, que lo que ocurre es que en primer lugar, cuando eso se produce en Argentina, había una libre convertibilidad. Recuerda que la gente podía tener tanto cuentas en pesos como cuentas en dólares y no había ninguna restricción en cuanto a la salida de capitales. En el caso venezolano ya tenemos un buen tiempo, más de una década, ¿verdad?, con un control de cambio férreo, y lo cual evidentemente el dinero que sale o el capital que sale, en buena parte quien lo administra es el propio gobierno, con lo cual ese planteamiento general de la fuga de capitales por esa vía, pues no estaría afectando la situación en el caso venezolano. No tiene fundamento esa apreciación, ¿no? Sí, yo creo que verdaderamente eso no está planteado de modo alguno, porque, repito, pues el problema venezolano, ya el tema central, que era el control de capitales, ya lo tiene hace más de una década. ¿Y quiénes son los interesados en fomentar esos rumores? ¿Hay alguien que quiere darle un palo a la lámpara para que por la vía del sistema financiero se termine de descalabrar lo que queda en pie de la economía? No, yo creo que es una suerte de paranoia colectiva frente a la gente. No creo que haya un interés especial, yo creo que son gente que hace los análisis
sin ningún tipo de fundamento, llevado por lo que pudiera ocurrir o por lo que le dicen o sabe que ocurrió en el caso argentino. Y entonces hace esa referencia de que uno pudiera tener dinero. Es como el caso de con un aumento de gasolina. Si uno conoce que la gasolina va a aumentar, no tiene ningún sentido que uno vaya a una estación de servicio a llenarlo hoy de gasolina, porque de todas maneras mañana vas a pagar el incremento que puede ocurrir. No hace nada ninguna persona. Primero porque creo que no tiene fundamento técnico la posibilidad de un corralito, y en segundo lugar porque, bueno, en todo caso puedes tener una porción de dinero en tu casa, pero no puedes tenerlo todo. Ahora, el caso del dólar paralelo, que se ha convertido en una referencia tan nociva para toda la economía, ¿cómo es exactamente que se calcula? ¿Y usted cree que de verdad es representativo? Bueno, ya te decía anteriormente que el tema es que ese es un dólar donde el número de transacciones, el volumen de transacciones no es representativo del país. Es decir, por lo demás, existen una serie de elementos de esas transacciones que se realizan en la frontera y que obedecen a elementos propios de la frontera. Usted decía, el colombiano interesado en comprar en Venezuela, que quiere cambiar sus pesos por bolívares para comprar en Venezuela en bolívares. Pero entonces es una ecuación, una regla de tres simple, de dólar, peso, bolívar. Así es, pero la propia página de Dollar Today así lo ha expresado. Y nosotros lo calculamos estableciendo simplemente eso, pues, en cuánto se convierte un bolívar en peso y un peso en dólar. Pero entonces lo que es una escasez de información y que una simetría, como dicen los economistas, de información que hace que algunas personas tomen ventaja sobre las otras, obteniendo esa referencia. Claro, porque es que del lado interno, del lado nuestro, ¿verdad?, no existe es decir, todas las políticas cambiarias han venido fracasando. Inclusive economistas afectos a la línea de gobierno han señalado la necesidad de una unificación cambiaria. Probablemente pudiera ser de manera progresiva, pero unificación cambiaria al fin. Es decir, cuando hay una distorsión de un dólar a 6.30, inconseguible para las personas, o de un dólar del CIMAD a 12, que te repito, años que no llaman, ya para prácticamente casi un año que no llaman a ningún tipo de subasta, y el dólar CIMADI, que en primer lugar es muy poco lo que se transa allí, y lo más grave de todo es que ese dólar CIMADI no es una transacción abierta y libre como se creía al comienzo, sino que el Banco Central le ha puesto un límite, y entonces por eso es que usted observa que en esas transacciones, todos los días te va el periódico, 198, 199, 200, ahí hay una limitación al libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, si una persona sensatamente va a comprar unos dólares y tiene la posibilidad de comprarlos en un sistema absolutamente lícito, en un sistema que tiene un respaldo, que inclusive usted como comerciante puede incorporar eso a su costo, porque así se lo permite la ley, entonces usted estaría, por supuesto, dispuesto a ir a ese mercado. Pero es un mercado donde el oferente, que sabe que su divisa está en un mercado paralelo y que este está extremadamente lejos, vamos a hablarlo en tiempos actuales el doble, entonces pues se inhibe de colocarlo en ese mercado porque prefiere irse a un mercado paralelo donde va a tener el doble. Claro, y va a tener entonces, más por negocio. supuesto, esos elementos juegan en contra de ese diferencial, y por supuesto una tasa de cambio tan elevada que además con el agravante que sirve de referencia para todo el país. ¿Qué tal si al regreso de esta pausa volvemos con las oportunidades de negocios que genera ese dólar paralelo? Conversamos con Alejandro Caribas, abogado, administrador, ex superintendente de bancos y analista financiero. Esto es Análisis Venezolano. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina,
60.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo lo has perdido? Bueno, llegó a tu concierto. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos.